Hola amigos, ¿qué tal? Estaba haciendo el circuito de la radio FM en el protoboard, tal y como quedamos, y a poco de empezar me dije, ¿por qué no ponemos en esta radio un sistema de encendido y apagado que se salga de lo convencional? Y así pues vemos algo nuevo. Y vamos a poner un sistema de interruptor táctil, es decir, sin piezas móviles, sin contactos, solamente habrá que acercar el dedo a un sensor y apenas rozarlo para encender la radio y lo mismo para apagarla. Un ejemplo, este tipo de pulsadores táctiles lo podemos ver en algunos ascensores, en donde vemos que el botón no tiene recorrido, no se desplaza, solamente al tocarlo se realiza la acción. Pues bien, esto se puede conseguir por muchos fenómenos físicos y uno de ellos es hacer pasar por nuestro propio cuerpo una corriente de una magnitud muy pequeña, no hay ningún problema, y ese hecho es detectado por el circuito y se realiza la acción. ¿Y qué ventaja tiene un sistema de interruptor táctil frente a uno convencional como este? Esto es un interruptor normal, quizás sea muy grande para la radio, pero bueno, así se ve mejor. Y aquí tenemos el mando y se desliza y en el interior los contactos pues hacen su trabajo. Este tipo de componentes electromecánicos generan muchos fallos en los equipos, lo mismo que potenciómetros, selectores, conmutadores, mientras que este sistema es totalmente estático, no hay piezas que se muevan. Podríamos usar una simple chincheta como sensor y al acercar el dedo la radio se enciende y otra chincheta al acercarlo se apaga. Que alguien me diga esto qué avería puede tener, que se desgaste la chincheta, en fin. Y el coste de este sistema táctil, los 6 componentes que incorpora, pues viene a ser más o menos lo mismo o un poco más que un interruptor. Y alguno puede pensar, si esto es para la radio, ¿por qué no lo haces en el vídeo de la radio? Pues porque creo que esto tiene utilidad por sí mismo y además se puede utilizar en muchos montajes para apagar y encender muchas cosas, no solamente una radio. Por eso creo que merece vídeo propio y además en circuitos útiles porque lo es. Así que mi intención, como digo, es usar esto en el próximo montaje de la radio en FM. Pueden pasar muchas cosas, veremos a ver si al final no tengo que dar marcha atrás, pero vamos, mi intención es poner esto en la radio de FM. Para conseguir la funcionalidad de pulsador táctil podemos utilizar muchos sistemas, hay varios. Uno, habrá circuitos que tengan esta funcionalidad ya integrada. En otras ocasiones te lo tienes que hacer tú y una de las maneras sería utilizando tiristores con la puerta muy sensible, el parámetro IGT, que mide la corriente mínima de puerta para producir el disparo, pues los hay que con unos pocos microamperios ya funcionan. Este sería un método, pero nosotros vamos a utilizar otro método que es mediante el circuito integrado muy popular 555. ¿Y el circuito 555? Pues 40 años después de que se creó se sigue vendiendo como rosquillas y es por su fiabilidad, su bajo costo y su versatilidad, aunque en un principio este circuito pretendía ser un temporizador programable. Cambiando algunos componentes externos se puede configurar como oscilador, como generador de pulsos, modulador de frecuencia, como divisor de frecuencia, como flip-flop, es decir, tiene un montón de usos, es muy versátil y es lo que lo ha hecho tan popular. Vamos a usar nosotros este circuito. Este sería el circuito básico, vemos que es muy sencillo, 1, 2, 3, 4 componentes nada más, en donde el 555 es la parte principal, tiene esta apariencia, el modelo que vamos a usar nosotros es through hole, es decir, no es el tipo SMD, es este tipo, y vemos que las patillas 8 va a positivo, la 1 a negativo, cuando la 7 está al aire, como en este caso la 4 también va a positivo, y tenemos la salida que es la 3, será la que accione o no el dispositivo que vamos a colocar, en este caso la radio, según que activemos mediante la patilla 2 o desactivemos mediante la patilla 6 el integrado. Veis estas circunferencias representan, digamos, el sensor, que podría ser una chincheta, vamos a usar una chincheta. Al rozar la chincheta en la patilla 2 el integrado se activa y en la 3 tenemos la salida, mientras que si tocamos la chincheta que hay en la patilla 6 se apaga, es decir, la patilla 3 cae a cero. Importante el detalle de que la tensión en la salida no es la misma que la de la entrada, sino 1,7 voltios menos. En cuanto a la intensidad tenemos dos casos, cuando es el estándar 200 miliamperios y si es la versión CMOS, que también la hay, es la mitad. Cualquiera de estas dos intensidades pues está bien para un integrado, pero a nosotros puede que se nos quede corto, por eso vamos a ver en el siguiente modelo de esquema mejorado
una versión que nos permite manejar más intensidad. Y esta es la versión que vamos a utilizar nosotros, que tiene dos mejoras respecto a la anterior. La primera es que el integrado 555 será versión CMOS. ¿Cómo podemos saber si es CMOS? Por las letras que lleva delante del 555. Suelen ser dos, por ejemplo LM o NE si es un estándar, y tres letras si es un CMOS, por ejemplo LCM. 555 sería una versión CMOS. ¿Y qué es lo que ofrece un circuito CMOS respecto al estándar? En el caso del 555, pues un consumo en standby mucho menor. ¿Qué quiero decir con esto de standby? Pues cuando está apagado, es decir, no está funcionando la carga porque no hemos pulsado en on. Sin embargo, aunque no circula corriente para la carga, el propio integrado necesita una pequeña corriente para poder funcionar, es decir, para detectar que nosotros pulsamos on. Es la corriente de standby. Pues bien, resulta ser de unos 4 mA en el caso del estándar, pero en el caso del CMOS es 35 veces menor, es de solo 100 microamperios, lo que nos va a permitir tener la radio largo tiempo sin hacer funcionar y que no se descargue por este motivo. Otra mejora que tiene este circuito es que en lugar de acoplar la radio directamente a la salida, a la patilla 3, que ya vimos que tiene una intensidad máxima de 200 mA y solo 100 en el caso del CMOS, vamos a poner un transistor intercalado entre la carga, es decir, entre la radio y el propio 555, y nos va a permitir manejar una intensidad mucho mayor, como podemos ver en esta tabla. El transistor TIP 31, que es mi elección, permite hasta 2 amperios, mucho más que lo que va a gastar la radio, y no va a ser necesario ponerle ningún disipador, puesto que no se va a calentar apenas. La función de la resistencia es limitar la intensidad, puesto que la base del transistor no necesita mucha intensidad, y con eso hacemos que el 555 trabaje en un régimen más descansado. En esta versión mejorada los componentes son 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y un hecho importante respecto a la versión anterior, que es para bien, es que la tensión de salida en este caso sí que coincide con la de entrada, no es como en el caso de la patilla 3, que era 1,7 voltios menos. No, aquí la tensión es igual que la de alimentación, lo que simplificará las cosas. Ya tenemos el circuito en el protoboard. De momento tengo la versión de 555 estándar, después probaremos la CMOS. Mirad que reducido es el circuito y todavía se puede comprimir mucho más. La alimentación ya está conectada, 6 voltios que vienen de una fuente y que conectaré a través de este interruptor táctil a la radio, aquí al portapilas, de la siguiente manera según el esquema. Aquí al transistor de salida ponemos el negativo de la radio y el positivo aquí. Esto está ya listo para funcionar, nada más que tengo que pulsar el contacto que va a la patilla 2 del 555 para encender, o rozar el de la patilla 6 para apagarla. Vamos a probar un leve roce y se enciende. Ahora en la otra un leve roce y se apaga. Y esto no tiene fallos, no falla. Solo 3 días. ¿Tus amigos? Muy bien, ahora vamos a probar una cosa. Vamos a ver la corriente de standby que tiene así apagada, para ver lo que podría durar la pila en modo standby. Desconectamos la alimentación y ponemos el polímetro en serie, que ya está seleccionado en intensidad. Lo enciendo. ¿Hay reflejos en la cámara? No. Conecto y le damos... Bueno, de momento vemos efectivamente la corriente de standby, lo que os dije, unos 3-4 miliamperios. Enciendo y sube el consumo lógico, el consumo de la radio. Lo apago y vuelve otra vez a caer a 3 miliamperios y medio. Esta corriente parece poco, pero puede descargar la pila en cuestión de semanas. Vamos a probar ahora, desconecto, vamos a probar la versión CMOS que tengo aquí, a ver si es verdad que el consumo en standby cae a 100 microamperios. Hay que ponerlo en la posición correcta. Conecto la alimentación. Vamos a ver el consumo en standby. Efectivamente lo que os dije, 0,1 miliamperios, es decir, 100 microamperios. Y funciona exactamente igual. Marcha. Paro. Así que este circuito está aprobado.
Y aquí finalizamos este circuitos útiles interruptor táctil. Espero que os haya gustado y no voy a hacer un montaje en un Tupperware así en plan independiente, puesto que este circuito solo independiente pues no sirve para nada, es para usarlo en combinación con otra cosa, por ejemplo en nuestro caso la radio que apagaremos y encenderemos. Radio que por cierto estoy deseando terminarla, a ver si nos vemos pronto, bye bye.